En el siglo XVII, en las calles de una pequeña ciudad colonial nicaragüense, gobernada por autoridades españolas y habitada por indígenas y mestizos, comenzó a interpretarse una comedia bailable de gran valor cultural que expresaba un rechazo a la dominación hispana de manera burlesca, ingeniosa y creativa. Con el tiempo, la obra pasó a ser un símbolo de identidad para el pueblo de Nicaragua, conocida como huehuense. Hay varias teorías y hay dos huehuenses. El huehuense que defiende la soberanía, nuestras raíces y nuestra historia. El huehuense que está o representa al nicaragüense, no solo nicaragüense, a toda Mesoamérica. El americano que no es contrabandista, no es ladrón, no es falsificador, a como lo pone el otro huehuense, que dicen el jocoso, el sinvergüenza, el comerciante, el buhonero. Lo que hace es mostrar, insertar a un personaje, llámese huehuense, dentro de un contexto de la obra, para mostrar las debilidades de la parte administrativa y económica. España no suplía suficientes productos a América, a los colonos, por tanto ellos tenían que buscar alternativas, y las alternativas se le venían entonces a través del contrabando. La obra teatral fue escrita por un autor anónimo. Se transmitió oralmente durante muchos siglos hasta que finalmente fue escrita y publicada en un libro. Según la primera versión escrita de la obra, esta tiene 314 parlamentos y fue originalmente escrito en náhuatl. La presencia en la literatura nicaragüense de la obra a través de estas publicaciones llega, digamos, al punto culminante cuando el doctor Jorge Eduardo Orellano descubre una segunda versión en Alemania en 1982 aproximadamente, y la publica en los años 1983 y 84 a través de la Fundación Manolo Morales en 2 tomos, y son 2 textos que se tienen originales, versiones originales. Una la de Brinton, que está en Filadelfia, 314 parlamentos, y la que descubre el doctor Jorge Eduardo Orellano en Alemania, en Berlín, de 320 parlamentos. La obra cuenta con 14 personajes principales, entre ellos el huehuense, sus hijos que son sus ayudantes, las autoridades españolas, los 4 machos que no tienen parlamentos, al igual que doña Suche Malinche y sus 2 acompañantes. ¿Qué es la obra en sí? Es un comerciante que entra a un territorio y el alguacil, que representa, llámese la aduana, le cobra impuestos para entrar a ese territorio. El huehuense reclama y dice: ya pagué eso que me estás cobrando. Aquel insiste y al final el huehuense acepta pagar. Por tanto, el huehuense no es un personaje digno, sino que es un personaje que denuncia la corrupción, siendo partícipe de la corrupción, cuando el autor anónimo que le escribe lo hace participar para poder realmente denunciar todo ese andamiaje corrupto de la colonia española. Los acontecimientos de la historia están en esa cabeza, en ese ser que representa toda una estructura indígena. Ese es el huehuense. Don Forcico, que hasta los nombres son significativos y representativos, quiere decir la fuerza de la raza. Y don Ambrosio, el hambriento, el hijo putativo, que cuando el huehuense hace un viaje, está afuera más de 1 año, y cuando regresa hay a un hijo que no es de él, pero él lo deja, y ese es el que constantemente está contra su, digamos, su padrastro, podríamos decir. Y los personajes que están alrededor, que son números, no tienen un número determinado, pero tampoco son muchos, que son los machos. Llevan máscaras de macho. La obra tiene 14 sones, aunque en la actualidad se usan solo 6 en las presentaciones tradicionales. Las canciones son totalmente instrumentales y tienen una evidente influencia tanto indígena como española en sus melodías lentas o rápidas. Esta música que usted escucha no es la original. La original no se perdió, sino que en tiempos de la colonia, la Inquisición, por decreto, eliminó la música por considerarla peligrosa a los propósitos que traía la colonia, que era un total exterminio de todo lo que era indígena. Y como era nociva para ellos, la desaparecen.
Entonces, la música que oímos es una música que nace en el siglo XVIII. ¿Cómo sabemos que nace en el siglo XVIII? Porque entre uno de los sones que tenemos en la música actual aparece la valona, que no estaba en la anterior ni ninguno de los sones, porque está en el decreto, en donde ordenan se eliminen. La indumentaria de los diferentes personajes es muy llamativa. Los españoles visten trajes y sombreros coloniales elegantes con lentejuelas y altas medias, además de máscaras pintadas con bigotes y pelo rubio o castaño y ojos azules o claros. Ese con sombreritos de picos, de 4 puntas. Estos es el huehuense con sus hijos, Ambrosio y Forcico. Otros personajes, 4 de ellos aparecen con un sombrero más alto, es decir, estos que están por acá. Estos son los del cabildo, el gobernador, el alguacil, el regidor y el escribano. Y los otros que tienen máscara de macho es la forma de representar los animales de carga. En tiempos modernos, los bailes del huehuense y su presentación completa pasó a formar parte de la expresión cultural durante las fiestas en honor al santo patrono de Diriamba, San Sebastián. Hoy en día, sus bailes forman también parte del repertorio de diversos ballet folclóricos profesionales y la obra completa es eventualmente interpretada de forma profesional o aficionada en teatros y colegios. La obra del huehuense es la única pieza de teatro folclórico que sobrevive a la historia. Bueno, pues literatura, tiene música, tiene teatro, tiene escenografías, tiene historia de contexto. Diríamos, Jorge Eduardo Arellano nos señala muy bien, dice él, es una obra total. El huehuense representa el folclore de Nicaragua, por lo tanto la UNESCO lo proclamó Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en 2005, convirtiendo a Nicaragua en el único país en América Central y uno de los 6 en América Latina en tener 2 obras maestras proclamadas por la UNESCO. Que es una obra mesoamericana, tiene su raíz, diríamos, mexicano, la región podría ser del centro de México y se extendió a través de las diferentes oleadas de migración de indios mexicanos hasta Nicaragua, de tal manera que no pertenece a Diriamba, no pertenece a Chinandega, no pertenece a Estelí, ahora pertenece al mundo porque es una obra patrimonio de la humanidad. Y en segundo lugar, nosotros en Diriamba somos los guardadores de la obra porque, para ser honestos, en el siglo XX y parte del siglo XIX fue el único lugar donde se conservó en representación la obra.